y cobró vida ese becerro de oro y bailaban, cantaban. Se dice que hasta similar a un micrófono, parlantes, cantaban. Pero para aquellas personas que recién estaban ingresando a un pensamiento avanzado de civilización, era un milagro. Ese becerro, ¿ya? Perfecto, ya varios van ingresando, así que vamos a ir en orden ahora sí. El título de este tema es El robo de las tablas del destino. ¿Ya? El robo de las tablas del destino. Las tablas o tablas del destino. Tenía el poder de controlar el tiempo, estas tablas, el pasado, presente y futuro. Tenía el poder de controlar las mentes con vibración. Te podía controlar las voces que tú creías que es tu voz personal, pero te enviaba voces artificial. Esta tablas o tablas del destino en los tiempos sumerios. Estamos hablando de estas herramientas de tecnología avanzada de los Anunnakis, ¿ya? Que lo había entregado los draconianos a los Anunnakis, les había entregado, y que ellos le empezaban ya a mejorar esa tecnología. Y para entender un poco, cuando hablamos de los sumerios, esto es la civilización primera, pero antes del reseteo, ya existía. Esperan, voy a tomar un poco de agua. Antes del reseteo, ya existía la civilización sumeria. Ya existían de la civilización sumeria. ¿Por qué? Recordemos que muchas veces hemos hablado de los lemurianos y atlantes. Los lemurianos y atlantes fueron la civilización de Sodoma y Gomorra, que tenían tecnología avanzada, pero no equiparaban a los Anunnakis, ¿ya? Y que llegaron los Anunnakis, tomaron el control, hicieron la guerra, se habla que hubo una batalla termonuclear, aunque la Torá te va a decir, como cuento de niños, te va a pintar a la Torá, te va a decir, no, que Dios castigó. Ya sabemos que eso es manipulación, ¿cierto? Dios castigó, pero no te quieren decir la verdad. Y aquí estamos hablando nosotros la verdad más avanzada desde una perspectiva del despertar de la conciencia, ¿ya? Entonces, hay una guerra termonuclear, mandan hay una información también en este libro de los Anunnakis que el mismo Enlil robó armas nucleares porque había un desarme. Los carios y muchos intraterrenos se habían puesto de acuerdo que querían quitar las armas a los Anunnakis, ya que ellos querían crear una guerra y destruir a toda la Tierra. Ellos estaban vigilando el desarme, los carios, que son también un grupo de humanoides muy avanzados, de otros planetas, ¿ya? De otros planos. Ellos estaban supervisando que haya un desmantelamiento de las armas. Y eso estaba sucediendo. Pero lo que sucedió es que Enlil también decía, no me voy a confiar de estos, así que quiero destruir a los humanos. Ellos se están rebelando. Recuerda que quería destruir a los lemurianos atlantes, porque eran rebeldes ante ese gobierno de los Anunnakis. Entonces, él ocultó 3 armas atómicas, armas nucleares, bien avanzadas. Y encima que tenía también con su padre Anu esa tecnología que mencionamos, las tablas Me. Él ocultó y con eso creó, dice, a través de una explosión grande, pues, poniendo en diferentes puntos, que ya mencioné en diferentes spots, creó el diluvio. Empezaron a desbordarse las aguas y murieron muchos atlantes y lemurianos. Eso es parte del diluvio, que ya existía. Recuerda que cuando hablamos de Sodoma y Gomorra, era parte la civilización sumeria, 12, 13 mil años atrás, un poco más, que vendrían también a ser parte de los elfos. Allí está la historia de Lilith, que se rebeló con el dios de la Torá. ¿Por qué? Hemos hablado muchas veces que Enlil, que es el dios de la Torá, con Anu lo violaron. Lo violaron a Lilith. Por eso ella se rebeló y se dice como metáfora en el Zohar que se rebeló ante Dios. Y la gente como cree que Dios es un ser sagrado, que es una entidad más o menos invisible. No lo logran entender desde la perspectiva sumeria que nosotros ya estamos dando a conocer esta información. ¿Ya? Saludo para Mejía. Sí, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Gran verdad de Pablo. Claro, por eso es importante investigar, no creer. Si creemos, ya quedamos en un dogma. Entonces, continuamos con esta información. En este caso, ya mencionamos que la
civilización sumeria corresponde a 15.000, 16.000 años atrás, pero después del evento del diluvio, ellos crearon una nueva raza, Anu y Enlil. Crean una nueva raza dándole orden a Enki. Una raza ya más desconectada que también correspondía a los grupos sumerios. Y ellos le empezaban a inyectar la idea de dioses, ¿ya? Por ejemplo, en este libro menciona que hasta le entregaron la tabla Me. La tabla Me tenía leyes, tal como la tabla de la Torá que se comenta en la actualidad que se le entregó a Moisés. Tenía leyes, tenía cómo que se deberían comportar ellos. Y todo el historial de por qué sucedió el tema del diluvio. Imagínate a los niños, a los bebés que iban naciendo, ellos no conocían nada del pasado, nada del evento del diluvio, nada de eso. Entonces les iban insertando una programación a través de ese libro que los dioses les castigaron a su generación anterior porque se rebelaron y no quisieron guiarse por las leyes divinas, es decir, de esa tabla Me, que era la equivalente a las tablas de la Torá o las tablas de la Biblia. Los 10 mandamientos que se conocen. ¿Ya? Imagínate esos bebés. Crecen y muchos, como no se cuestionan, dirán, bueno, es palabra de Dios. Pero no era palabra de Dios. Palabra de humanoides, de otras razas, que avanzadas y con tecnología. Entonces, como ellos con esa vibración emitían castigo, ahí mencionan en este mismo libro, que con esa vibración que emitían con esa tabla Me, que controlaba el tiempo, pasado, presente y futuro, la tridimensional, controlaba, los intimidaban. Imagínate, con ello podían controlar el clima, similar a la tecnología HARP. Por ello, las personas que iban naciendo, recién despertando, imagínate, decían que son dioses tan poderosos, son los Elohim. Entonces ellos les decían, para que ustedes sean obedientes, empiecen a adorarnos ahora. Y la humanidad empezó a adorarlos. Los niños empezaron con esa idea de adorarlos. Empezaron a hacer sacrificios de animales, de humanos, de diferentes seres, como en la actualidad lo hacen. Temor a ese Dios. Y más sencillo le mostraban toda esa tecnología que para ellos era un milagro. Hay que entender qué es milagro, ¿ya? Milagro desde qué perspectiva. Para usted, imagínate si te pone un equipo de sonido ahora en la actualidad, que canta, que habla. Ya no es milagro, pero para ellos sí era milagro. Eso hay que entender, ¿cierto? Eso hay que entender. Entonces, vemos en un momento que cuando iba creciendo la civilización sumeria, iba expandiéndose, y como le insertaron la idea de los dioses, de todo, y necesitaban alimentarse de esa adrenalina humana, del caos, del dolor, crearon guerras entre diversas facciones de la misma civilización sumeria. Recuerda que había diferentes ciudades en el mundo sumerios. Empezaron las guerras internas. Y eso le daba alimento, se dice que a Marduk, como un dios también individual, a Marduk, a Enlil, que es el mismo Jehová, a Anu, que es el mismo Yahvé, y a la serpiente, que era Enki. Aunque Enki no estaba de agrado, pero igual disfrutaba, se dice en este libro, disfrutaba de sufrimiento de ese grupo humano, de humanos que ya estaban en el tiempo sumerio. Y empezó a debilitarse el imperio sumerio, a caer de jerarquía. Entonces, por lo tanto, para dar salvación a otro tipo de humanos, ¿qué hace? Enki va y crea una nueva civilización, que vendrían a ser los egipcios. ¿Ya? Los egipcios, empezó a crear los egipcios. Los egipcios al principio no creían en ningún dios, no hacían rituales, eran seres tan avanzados, los egipcios. No habían caído en la trampa de los sumerios. Pero, ¿qué hace Enlil y Anu? Escoge a un grupo importante, las capacita con la tecnología Me y les lleva como su pueblo elegido. Dentro de ello está, ya hemos hablado, el mismo Abraham, el escogido por Anu y Enlil. Y un pequeño grupo de sacerdotes, porque Abraham era sacerdote.
Recuerda que Anu sabía astrología, Abraham sabía astrología, sabía la creación de los golem. Él creaba genéticamente también personas, tal había aprendido ya de Enki. Formaba mezclas genéticas y formaba diferentes seres. El mismo Abraham aprendió de su maestro Enki. Recuerda eso. Entonces, se infiltraron el pueblo elegido de Anu y Enlil, que vendría a ser actualmente el pueblo elegido de Hashem. Si eres judío, vas a decir, no, Hashem, porque eres religioso nada más. Y si eres cristiano, vas a decir el pueblo elegido de Jehová, que son lo mismo, ¿ya? Hemos hablado muchas veces que esa entidad, que no es un individuo, sino son varios, se disfrazan de acuerdo a la civilización para manipular, para confundir al dormido. Entonces, por lo tanto, se infiltraron al mundo egipcio, se infiltraron y empezaron a mostrarles ese poder todavía que no conocían con las tablas Me y con la sabiduría de estos genios que había aprendido Abraham, el golem. Imagínate mostrar que ellos podían crear hasta sirenas, creaban sirenas ellos genéticamente. Eso habla en diversos libros del Zohar, que yo tengo esos libros, tengo todo lo que yo estoy mencionando, yo tengo las fuentes, ya no es que yo estoy inventando, ya solamente estoy yo concatenando ideas intuitivamente de todo lo que yo he leído ya más de 30 años atrás. Entonces todo va fusionándose en la idea. Eso es lo importante nosotros. Por eso somos lectores nosotros, porque de allí vamos adquiriendo esa información y tenemos las fuentes, ¿ya? Ahora, importante saber que cuando se infiltraron en el mundo egipcio, empezaron estos seres con el caos, guerras internas en Egipto. Después de ser tan desarrollados, empezaron a hacer sacrificios de animales, de humanos, etcétera, de todo ello. Y por eso ahí hablamos de los judíos actualmente. Los judíos actualmente surgen desde Sumeria, Abraham, el elegido. De ahí él forma un grupo, pero eran egipcios, es decir, Jacob, Isaac, eran egipcios, señores. Eran egipcios, nacidos allí en esa parte de esa civilización egipcia. Por eso dicen el Zohar lo asocia, dice que 9 de cada 10 eran egipcios. ¿Se da cuenta usted? Si lo lee el Zohar también se va a dar cuenta allí. Eran egipcios. Ahora, importante entender que cuando empiezan a decaer nuevamente por causa de los dioses, culpa de los dioses, de esa invención de esos dioses que trajeron caos porque ellos querían alimentarse de la adrenalina humana, empezó también a decaer el imperio egipcio en guerras, en destrucción. Y allí estaba enfocado Anu y Enlil en que esto empieza a mejorar. Por otro lado, Marduk, el hijo de Enki. Marduk, el hijo de Enki, para los que no saben. Y su abuelo vendría a ser Anu. El tío es Enlil, de Marduk. Y como Marduk, su padre, imagínate, Enki, un genetista, él también aprendió a ser genetista y él deseaba también drogarse con la adrenalina humana. Entonces creó su propia civilización. ¿Quiénes son la civilización de Marduk? De él mismo, no asociado, sino el que había aprendido con su gente. Él tenía su propia gente, a Marduk. El imperio acadio era su civilización individual de Marduk. Él los capacitó, él los guió con toda esa sabiduría, técnicas en guerra, en lucha, y empezó a crecer el imperio acadio, a expandirse, a luchar contra los sumerios, a quitar tierras a los sumerios. Y Marduk se beneficiaba porque imagínate, lo adoraban a él como un dios a Marduk, porque él les daba la tecnología, la ciencia, la capacidad, las armas para expandir su imperio. Y empezó a debilitarse el imperio sumerio, empezó la caída del imperio de la civilización sumeria en aquellos tiempos. ¿Ya? Y acá habla, por ejemplo, en una parte que había nada más, quedaba nada más el baluarte del muro de Uruk, una ciudad sumeria. Era la última civilización sumeria que resistió a los acadios. Ya estaba venciendo los acadios, ¿dirigido por quién? Por Sargón. Sargón era un líder importante, el máximo el líder humano me refiero, porque el dios era Marduk. Sargón, el que empezó a dirigir las guerras.
Y hemos hablado anteriormente que Sargón posiblemente es el mismo Moisés, que si tú vas a los libros del Midrash, del Zohar, también está asociado que Sargón vendría a ser el mismo Moshe. Por eso es investigar en diferentes fuentes. Es importante no quedarse nada más con tu Biblia. ¿Ya? Entonces, en ese caso, empezaron a invadir ese muro, ese baluarte de Uruk, y venció. No, perdón, todavía no lo había vencido. Importante aclarar acá que como Anu y el Nil estaban enfocados en que crezca, florezca Egipto, se habían olvidado de su sobrino, de su nieto, en este caso Anu, de su nieto Marduk, que él estaba creando su propia civilización y estaba expandiendo su imperio. Y en ese momento ellos habían dejado guardado esa tecnología de las tablas Me, las tablas del destino. Y como no los podía vencer al último baluarte sumerio, ¿qué hizo? Marduk dijo, en este momento que ellos están enfocados en cuidar el imperio egipcio, voy a tomar esta tecnología. Fue y robó. Lo dice literalmente en el libro Anunnaki, en la página, aquí lo tengo, estoy visualizando yo en la página 77, que Marduk fue y robó las tablas Me y con ello les entregó como ya un arma poderosa para vencer al mundo sumerio, a esta ciudad que se llama Uruk, con su baluarte, similar a los de Jericó, ya que tenían un baluarte, un muro impenetrable. Eso nada más estaba resistiendo, similar a los de Egipto, perdón, a los de Jericó. Entonces se tomó de esa tecnología de las tablas Me y le entregó a sus soldados, en este caso al Moisés o a Sargón, que lo conocemos como Sargón muchos de nosotros. Pero en este caso es el mismo Moisés, según diversas fuentes. Y con eso logró vencer. Recuerda que esa tecnología de esas tablas Me enviaban una vibración poderosa, una vibración que derribó los muros, similar al evento de Jericó. Derribó los muros y mató a todas esas personas que estaban con la guerra. Eran impenetrables, no podían, pero con esa tecnología lo lograron. Esa tecnología la había robado Marduk. Y con eso se hizo un bien conocido Marduk. Imagínate toda esa humanidad entendiendo que Marduk, como un gran dios, les entregó tecnología avanzada. Y pudieron vencer a los poderosos sumerios. Empezaron a adorarlo, se arrodillaban, se humillaban ante Marduk, el poderoso dios y el invencible para esa civilización que eran creados por él mismo, genéticamente. Y acá comenta en este libro que después se enteró de todo este episodio Anu y Enlil. Y Anu se preguntó qué pasó, por qué Marduk está incrementando su poder y todos le están adorando superior a la adoración que yo tengo. Estaba perdiendo poder ya de adoración. Anu, recuerda que para ellos el poder de la adoración fortalece su ego y a la vez también les incrementa egregor, energías para que ellos sean más conocidos y más fama, más poder. Estos seres, ¿ya? Se fue y acá en la página 77 para abajo ya del libro Anunnaki, nos comenta que mandó con sus tropas Anu arrestar a su sobrino Marduk por hacer daño y robar esa tecnología muy avanzada y mostrar a esos humanos que todavía no merecían conocer esa tecnología. Esa tecnología está guardada para los Anunnaki nada más. ¿Ya? Y por eso estaba incrementando su poder Marduk. Por lo tanto, lo manda a arrestar. Ya estaba por, literalmente ya lo estaban por degollarlo a Marduk. Pero vienen en su defensa los draconianos, que son los líderes de los Anunnakis, vienen indicando que no es necesario hacer esto porque Marduk era un gran personaje, hay que perdonarlo. Y por eso sobrevive Marduk. ¿Ya? Sobrevive Marduk. Y ustedes ya saben que Marduk después se hizo uno de los gigantes, en el imperio babilónico. También se convirtió en dios en Babilonia. ¿Ya? Y por esa causa vence y destruye el primer templo de su tío Jehová, de su tío Enlil.
que realmente desde la perspectiva sumeria se llama Enlil, pero es Jehová desde el mundo cristiano. Y desde el mundo judío te va a decir que es Hashem. Algunos rabinos ahora te van a decir, no, se llama Javayá, pero le disfraza diferentes nombres para manipular al dormido. Es importante entender, el dormido va a decir, como viene, imagínate un rabino con la barba, con su kippah, es un genio que estudió la yeshiva, se intimida porque no investiga, no estudia. Sí, saludo para Lickber. Allí dice, Salomón utilizó demonios y genios mágicos para edificar el templo de Jehová. Justo, allí está, maestro. Usted me dice, Salomón. Salomón utilizó esa tecnología, pero muchos lo llaman demonios. Demonios son las personas que ellos mismos habían creado. Golem. Los golem vendrían a ser los demonios para hacer trabajo, nada más. Pero con tecnología de punta. Las tablas me. Eso es, sino que ellos te van a decir demonios. Pero ¿qué es demonio desde una perspectiva? Recuerda que el Satán, demonio, es el que se opone a que uno sea libre. Hay que saber qué significa demonio también, ¿ya? Demonio vendría a ser que ellos creaban golem, ¿ya? Ellos creaban golem. O seres sin alma, humanos nada más, pero que cumplen, obedecen al sistema sin cuestionar. Es decir, si tú vas a matar, te dice ese Dios, vaya a matar, tú obedeces porque estás ciego, crees que ese Dios es lo que es el ser supremo. Ese es el demonio que nosotros le llamamos. Una persona se convierte en demonio si es religioso. Por ejemplo, el mundo cristiano para insultando, para maldiciendo a los humanos que estamos despertando, ellos vendrían a ser los demonios porque están tratando de maldecir y creando egregor de caos. Ellos son los demonios. Y tú ves a un judío, el judío que está en Medio Oriente matando bebés, etc. Ellos son los demonios. Es decir, son los títeres. Pero ¿con qué están manipulados? Con esas tablas. Recuerda que esas tablas manipulaban el tiempo, esas tablas controlan la mente, controlan el clima. Eso es lo que llaman milagro. Y con esa tabla, que en un instante vamos a hablar, también sanaban. Ya que eso ya vamos a hablar desde tomando, por eso estamos fundamentándonos desde la perspectiva sumeria para ir a la Torá. ¿Ya? Para avanzar a la Torá. Entonces se salvó, en este caso Marduk. Ya ustedes saben que se asoció con su padre Anu contra su hermano Enlil, porque había una guerra, la serpiente que es Enki, se tenían odio con el dios de la Torá, que vendría a ser Enlil. Enlil es el dios de la Torá, se tenían un odio, por algo lo maldijo a la serpiente, el dios de la Torá. Hashem lo maldijo. Te arrastrarás, le dijo a su hermano. ¿Cierto? Entonces ahí aprovechó, después se vengó y utilizó a su hijo, Enki, para destruir su primer templo de adoración en el mundo en los tiempos de Babilonia. Y lo trae a todos sus siervos, recuerda que destruye su templo, y está que pone su propio esfinge, allí está Marduk, que empiezan a adorarlo, y que después pone al fuego a los tres sabios, en este caso a Sadrach y Abednego, ¿cierto? Hay tres sabios allí. Los tres personajes los pone, le dije, mira, si ustedes no me adoran, les mandaré al fuego. Y recuerda que había lucha de poderes allí. Se dice que los salvaron a los tres los salvaron, ¿cierto? Los tres los salvaron en el mundo babilónico. Pero fue destruido los siervos de Enlil. ¿Por qué fue destruido los siervos de Enlil? Porque Anu, el padre, el cabecilla, el patriarca de los Anunnakis, estaba en controversia, en disputa con su hijo Enlil. Por eso le dejó de lado y dijo, mira, no te voy a apoyar con tecnología, por lo tanto, ahora va a caer tu templo. Y como ellos viven en caos, recuerda que el Dios de la Torá crea el caos y la vida, crea la destrucción, crea la muerte, todo crea para su alimento, como ya muchas veces hemos hablado, y está escrito en su misma Torá, literalmente, no es que yo lo estoy inventando, ¿ya? No lo estoy inventando, está en la Torá escrita. Por ello tendrías que leer la misma Torá, no solo el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento, porque los cristianos he escuchado, y cuando yo era cristiano hace más de 20 años atrás me decían, no leas el Antiguo Testamento, y ese es el pacto olvidado, ya se olvidó ese pacto, el nuevo pacto es el Nuevo Testamento, me decían. Yo hace 20 años empecé a leer el Nuevo Testamento, el libro de Hechos, Pablo, de Tarso y todo ese tema, todos los días lo leía. Y después empecé a leer la Torá. No querían que yo aprenda la Torá. ¿Por qué? Para no llegar a esta realidad. ¿Ya?
Entonces, por ello es importante leer la Torá de diferentes fuentes. Hay diferentes sabios que tienen diferentes explicaciones y ahí tú vas ensanchando esa... los sabios de la Kabbalah te van a decir ensanchando la vasija, que vendría a ser ampliando las perspectivas, ¿ya? Ellos te van a decir, son diferentes términos, pero apunta a lo mismo, ensanchando la vasija, te dicen los cabalistas, del Zohar. Hasta ahí llegamos a esa parte. Ahora sí vamos a entrar en la parte de la Torá, para que ustedes concatenen, fusionen esa idea que el Dios de los Anunnakis, en este caso, Anu y Enlil, son lo mismo. Solo que se vistieron, recuerda que ellos viven miles de años, no es como el humano. El humano te vivía antes del diluvio, en el mismo Zohar menciona, en la misma Torá, que vivió 930 años Adán, y algunos seres vivían miles de años, algunos humanos, que después ya se los disminuye su tiempo de vida a 120 años a lo máximo, ¿cierto? Entonces, los humanos vivían miles de años y imagínate los Anunnakis, 10.000, 20.000. Y nunca mueren. En realidad nunca morimos, sino que el cuerpo nada más, el envase. El envase, el vehículo que vendría a ser el cuerpo, ¿ya? A ver, vamos a responder un poquito la información para continuar con... Sí, saludos para Somos Uno. Les daban sacrificio Claro, así es, sacrificios humanos, sacrificios de animales. Ya como hemos hablado, por ejemplo, el pueblo elegido, su trabajo fue insertarse en diferentes civilizaciones e inyectarle las ideas de dioses para que adoren. Ya, para que adoren. Eso fue en el mundo egipcio. Y en este libro, por eso les recomiendo que lean este libro para que expandan conciencia. Van a romper dogmas. Si ustedes son creyentes en Bar Yochai, en Shimon Bar Yochai, el Zohar, porque muchas personas que me discutido me dicen, no, ¿cómo vas a ir contra el Zohar si el Zohar es el libro de la iluminación? Me dice. El Zohar es el libro de Shimon Bar Yochai, uno de los genios. ¿Cómo vas a decir que hay un libro superior a ello? No. El Zohar nada más se conoce el libro, el Zohar significa el libro del esplendor, ¿ya? Que sí, tiene mucha información, pero recuerda que el Zohar es sabiduría tomada de los sumerios nada más. Pero el cabalista que es judío no te lo va a decir porque quiere hacer marketing a su religión. No te va a decir, no, esta es sabiduría sumeria. Ellos quieren que se olvide los sumerios y nada más hacer marketing a su religión. Es importante entender, ¿ya? Si tú hablas un cabalista actual, no, este es Torah, te van a decir. Pero Torah significa enseñanza. Tú puedes recibir enseñanza de diferentes enfoques, ¿ya? Este también vendría a ser Torah si tú quieres verlo como... Aunque no de la perspectiva hebrea. La perspectiva hebrea tiene que ver con sacrificios, someterse a un Dios. Pero nosotros entendemos que ya somos seres libres, ¿ya? Seres libres que actuamos según nuestro libre albedrío. Por lo tanto, nosotros explicamos de esta manera, sin temores, ni reverencia a ningún Dios, ¿ya? Porque no estamos... Responder un poco el arca, ¿dónde estaba el tabernáculo de Moloch? Justo. El tema del arca, caballero, ahí está, Somos Uno, me habla del arca. El arca, recuerda que ese arca tenía poderes ese arca. Esa es la tabla la tabla del destino sumerio, de los Anunnakis. Esa tabla no era que le entregó un Dios, como nos dicen los cristianos o los judíos, el Dios que es el del todo, que castiga, el que bendice. No es ese Dios del todo, es un Dios diminuto conocido como los Anunnakis, que ya mencionamos. Ese es el que entregó las tablas, el cofre del arca. Y recuerda que en Egipto también había un arca, que yo compartí también compartí un post, que había un arca en Egipto. Y esa arca lo robaron los judíos cuando salieron de Egipto. Y ustedes dirán, bueno, ¿existían los judíos? Porque hace poco me preguntan, señor, ¿y los judíos nunca fueron a Egipto? Los judíos. Recordemos que los judíos eran egipcios. Después se cambiaron de nombre, llamarse judíos, aunque literalmente desde la Torá te van a decir, no, judíos se llaman por el hijo de Jacob, que se llamaba Judá. Eso es literal. Pero si nos vamos desde la perspectiva ya esoterismo, Kabbalah, y una perspectiva más profunda, ellos eran
en el Zohar mismo lo mencionan que ellos eran egipcios de nacimiento. El mismo Moshe era egipcio. Abraham era sumerio. Pero Moshe era egipcio y salió con ese pueblo elegido por los Anunnakis, que robaron el arca al imperio egipto. Es decir, lo robaron a Enki. Enki estaba todavía tratando de ayudar a liberar a la humanidad para que se mantenga en ese libre albedrío. Pero Anu y Enlil tomaron el control de esa arca y lo llevaron con su pueblo elegido, que ellos habían elegido. Recuerda que hubo un pueblo elegido que salió de Sumeria y fue a conquistar las mentes de los egipcios, que eran seres libres al principio. Eso hicieron con un pequeño grupo elegido y empezaron a saquear en Egipto. Robaron muchas riquezas, se dice. Ustedes si leen el Zohar, si leen la Torá, ese mismo Dios le dio orden de saquear a Egipto. Y los mismos egipcios sí se entregaban sus riquezas, sus medallas, oro, todo ello. Entonces Dios le dijo, saquea a este pueblo porque ustedes con esa riqueza tienen que irse ahora a tomar esa tierra prometida. Más van a llevarse el arca, que vendría a ser las tablas Me, que estamos hablando del destino, que tiene todo ese poder de controlar. ¿Por qué se llaman judíos? Recuerda que Yehudí, desde el término hebreo, Yehudí, significa Yihud, fusión con Hashem. ¿Y quién es Hashem? Los Anunnakis. El nombre sagrado de Yuhebajé. ¿Quién es Yuhebajé? Los Anunnakis, señor. Sino que no te le van a decir los judíos, porque imagínate, caería su negocio tal como los pastores. No te van a decir que Jesús es un mito. Jesús me refiero al inventado por Constantino. No te le van a decir. Pero nosotros acá lo estamos diciendo directo porque no esperamos ningún diezmo de nadie. Yo no vivo de las borregas. Yo no tengo borregos. Yo comparto nada más cada uno que sea libre. ¿Se da cuenta la diferencia? El internet está lento, me dice. No sé si... por ratos debe ser, pero estaba correcto, John. Saludo para John, también para Adelara, ¿ya? Saludo para... No sé si ahora me pueden escuchar de forma correcta para continuar con la información, para que se entienda, ¿ya? Pero va a quedar grabado partes. Voy a publicar en YouTube toda esta información, ¿ya? La parte más importante, para que le puedan escuchar. Y vamos a seguir con transmisiones, así que atentos nada más desde las fuentes que yo estoy compartiendo, ¿ya? Ya, ahora sí vamos a lo que corresponde a la parte de la Torá. Para los que han leído la Torá, para los que han leído el Zohar, la idea de las tablas Me, recuerda que las tablas Me, las tablas del destino, se entrega en Shavuot. Cuando Moisés sube en Shavuot, que viene a ser el 6 de Sivan, que ya se viene el 6 de Sivan, ahora están en el conteo del Omer, el Lag Baomer, y que el día del conteo, porque hay 49 días de conteo del Omer, el día 50, allí le entrega la Torá a Moisés, cuando asciende Moisés, después de ese ayuno en Shavuot, conocido como la fiesta del Pentecostés en el mundo cristiano, que vendría a ser Shavuot o la entrega de la Torá. Allí le entrega la Torá, pero recuerda que cuando se dice que le entrega la Torá, yo la tengo escrito, por eso tienen que ir al Talmud. En Shavuot, Dios dice que da orden, eso está escrito en el Talmud, ¿ya? En el Zohar también. En Shavuot, es decir, en la entrega de la Torá, todos esos que iban a recibir esa sabiduría tenían que ser liberados, limpiados de la impureza, es decir, liberados de la rebeldía ante ese Dios, tenían que estar sumisos, adorarle a Anu y Enlil como el Dios de la Torá, tenían que adorarle, tenían que hacerle rituales, sacrificios, sumisos ante ese Dios. Entonces, para ello, ¿qué hizo Anu y Enlil, el Dios de la Torá? ¿Qué hizo? El día que Isa iba a entregar el 6 de Sivan, la Torá, Sivan recuerdan que está dentro de mayo y junio, ya que ya se viene en breve la festividad de Shavuot. Entonces, dice que este mismo Dios eleva el monte de Sión, con esa tecnología eleva el monte de Sión y lo pone abajo a todos sus elegidos y los dice, mira, si ustedes no me respetan, no se subyugan a mí,
dice el Dios de la Torá, este monte que está elevado en el aire ahora les va a caer encima como castigo por no someterse al yugo de la Torá. Y con ese temor los judíos, dicen que habían salido de Egipto, le dicen, haremos y cumpliremos. Ahí está la frase, claro, haremos y cumpliremos, dicen los que estaban allí, los israelitas. Se subyugan a la Torá al ver tanta tecnología. ¿Cómo no se van a subyugar? Imagínense. Entonces, esos son los elegidos de ese Dios, ¿ya? Y eso está escrito en el Talmud. Las personas que están interesadas, yo les puedo compartir el fragmento, que hace mucho he compartido esta información también del Talmud, del Zohar. Por eso es importante ingresar al grupo de Telegram para tener estas fuentes, ¿ya? Que yo los puedo compartir. Me escriben nada más por Telegram al ingresar a mi grupo y esta fuente que tú me dices, ¿de dónde es? Yo te comparto, está en el Talmud, señor. Y me dice, no, ¿en qué parte? El Zohar. No, acá está en el Zohar, señor. Lo dicen los mismos judíos. Que ese Dios le dijo, si ustedes se rebelan a mí, no reciben, no se subyugan ante la Torá, recuerda que Torá significa enseñanza, es decir, no se subyugan a esta enseñanza que yo les digo, sacrifiquen animales, castiguen a sus enemigos, maten a sus enemigos, si no se subyugan a lo que dice el Dios de la Torá, simplemente aquí morirán. Y lo hicieron de miedo, se sometieron. Eso es el evento en el monte Sinaí. Y en la entrega de la Torá, recuerden, en el momento de la entrega de la Torá, dice que los cojos saltaban. ¿Qué quiere decir eso? En la entrega de la Torá, los que han leído el evento de Shavuot, ya, si yo quiero los comparto, eso está en diversos libros de la Torá, comentarios de los mismos sabios. Los cojos saltaban. ¿Qué quiere decir? Que supuestamente dentro con esa tecnología dice que sus piernas sus tendones empezaban a crecer naturalmente y se sanaban los cojos. Empezaban a caminar. Los mudos hablaban con la tecnología de la Torá, que viene a ser lo mismo de la tecnología sumeria, que también servía para destruir y para el bien, para sanar. Las tablas es decir, si lo conoces actualmente, si no has estudiado la cultura sumeria, esta investigación que estamos dando a conocer, tú le vas a conocer como tablas de la ley, de los 10 mandamientos. El cristiano le va a decir, no, esa es la tabla que Moisés entregó en Monte Oreb al pueblo de Israel, al pueblo escogido. ¿Cierto? Lo va a ver así porque no ha investigado, no ha expandido su conciencia. Entonces, ese era un milagro. Ese era el milagro, que los cojos saltaban, los mudos hablaban, los ciegos miraban, con la tecnología que le iba a entregar a Moisés cuando ascendió Moisés al monte para recibir las tablas de la Torá. ¿Ya? Ahora, acá vamos. Recuerdan que los israelitas se rebelaron porque Moisés se quedó en el monte ahí hablando, discutiendo con el Dios de la Torá, porque les quería destruir a los israelitas, ya que ellos estaban adorando el becerro de oro. Recuerden esa parte. Y se dice que Moshe tuvo que hablar con el Dios de la Torá y decirle que le perdone, él como intercesor, y hasta le borró del libro de la vida, dice ese Dios de la Torá, del libro de la vida, es decir, del libro de la Torá. Para él es libro de la vida y la Torá, pues la Torá es un simple libro nada más de manipulación, pero para ellos es libro de la vida, para ellos libro Kadosh, sagrado. Es que depende del enfoque como lo veas, ¿ya? Pero nosotros los que estamos despertando ya no caemos en esa manipulación. Entonces, lo borró del libro de la Torá en una parte a Moisés porque él intercedió por el pueblo de Israel para que no los mate. Recuerdan que les dijo, mira, Moisés, ahora mismo mi furia se ha levantado, dijo el Dios de la Torá. Destruiré a todos estos pecadores y te quedas tú nada más y yo te crearé un nuevo grupo. ¿Cómo no va a crear si le tenía a Enki para que cree una nueva civilización genéticamente? Recuerdan que ellos creaban civilizaciones, fusionaban genes nada más y salía un nuevo humano. Y de ahí una nueva civilización, como la diversa civilización que tenemos a los que ya mencionamos, los sumerios, egipcios, después vienen los griegos, los romanos, etc. Ellos creaban nuevas civilizaciones. Eso lo dijo a Moisés, a Sargón, que vendría a ser el Sargón, desde este enfoque que estamos estudiando. ¿Ya?
Entonces, acá nos vamos en el evento que Moisés se quedó en el monte, supuestamente literalmente de la Biblia, y abajo empezaron a adorar a otro dios que vendría a ser el becerro de oro. Y si tú te vas al Zohar, te dice que el becerro de oro, hay dos enfoques de Ragber, y también estaba leyendo el Zohar de Lightman, de, de Don Goslan también, que hay un libro secreto del Zohar. Ragber, por ejemplo, dice que este becerro de oro cantaba y hablaba, tal como un DJ de la actualidad. Imagínate un DJ, para nosotros no novedad que cante y hable con un equipo de sonido, ¿cierto? Pero ellos ya tenían esa tecnología. Entonces, el becerro de oro se trata de, supuestamente, dice que son 3 pecados, ¿ya? La mala lengua, las orgías, es decir, pecado sexual, y aparte de ello, el odio. El odio. Entonces, ellos, al decir que había un pecado de la mala lengua, quiere decir que hablaban contra Dios, contra Enlil hablaban los humanos que querían utilizar su libre albedrío, aunque se fueron al extremo. De hecho, se fueron al extremo porque había orgías, como una discoteca, imagínate, bailaban allí. Porque había un equipo de sonido que tenía esa tecnología. Por eso dice acá, en metáforas nada más, cuando tú vas al Zohar, te dice que el becerro de oro cobró vida. Cuando le puso, ¿qué le puso? Había diferentes modelos de las tablas Me, que vendrían a ser las tablas de la Torá. Algunos sabían que se ponían como un reloj. Y tenía un chip muy avanzado que tenía una vibración como un equipo de sonido. Una vibración también para curar y destruir. Como ya hablé, que los ciegos veían, los cojos caminaban. ¿Se da cuenta? Allí estamos ya nosotros profundizándonos y viendo una verdad de la tecnología. La tecnología era el milagro, señores. Ese es el milagro. La gente pensará, no, si como un religioso, no, que tienes que ir a orar para que haya un milagro. No, ellos no utilizaban ese tipo de milagro. Claro, ahí también podemos ver un milagro desde esa perspectiva de ley del enfoque, ley de la atracción, pero ellos utilizaban la tecnología para curar a los enfermos y para también mantenerte zombie. ¿Ya? Acá dice, por ejemplo, que lo pusieron al becerro de oro los que se rebelaron contra ese Dios y le quisieron matar a Aarón. A Aarón le quisieron matar los israelitas que empezaron a adorar al becerro de oro. Lo quisieron matar. Y a uno de sus, que estaban, grupo de los levitas lo mataron. No me acuerdo cómo se llama este personaje, que justo con Aarón, alguien que me haga recordar cuando levantó el bastón con la lucha contra los amalecitas, había una persona allí, un sacerdote importante, que levantó la mano con Moisés. A ese le mataron allí. No me acuerdo su nombre. No me acuerdo su nombre de este personaje. Saludo para Yerson. Con razón ellos veían. Claro, Coré no era Coré, era otro, uno que levantó la mano justo cuando empezó la batalla contra Amalek. Levantó la batalla. No era Josué, tampoco era otro, pero no me acuerdo ya. A ese lo mataron allí los israelitas en el momento que él se opuso para que nadie adore al becerro de oro. Y ellos querían conocer esa tecnología, cómo era capaz de modificar el clima, cómo era capaz de modificar el tiempo. Por eso se dice que en el Zohar ellos son los seres Rab, que querían saber los secretos del poder de Dios. Querían saber, por eso se infiltraron para conocer el poder de los Anunnakis. Encaja exacto lo que estamos mencionando, ¿cierto? Encaja exacto. Entonces, se dice en el mismo Zohar que el becerro de oro cobra vida y se puso a hablar. Y está la misma Torá, se puso a hablar ese becerro de oro cuando lo sacaron un pergamino, y un pergamino tenía un chip. Un pergamino es como puede ser como un libro pequeño, también una hoja, ¿cierto? Pero era un chip que tenía toda esa tecnología. Imagínate también en los relojes, similar a una pulsera, tenían tecnología de las tablas Me, las tablas del destino. Entonces, le pusieron ese pergamino en la boca del becerro y empezaba a hablar ese becerro. Empezaba a cantar ese becerro, tal como lo afirma Ragber, que ponía música, ellos bailaban con ese becerro. Y el becerro de oro viene a ser que ellos
empezaron a pecar contra ese Dios, se rebelaron porque no querían hacer caso a ese Dios ellos. Recuerda que hubo muchas peleas contra muchos dirigentes de ahí para que retornen a Egipto. Y retornar a Egipto significa no necesariamente volver al imperio egipcio, a la tierra egipcia, sino volver a tener ese libre albedrío, no subyugarse ante ese Dios. Eso es también esotéricamente Egipto, ser libre. No ir al extremo, si siempre estar en el medio, armonía. No, imagínate, ellos ya se fueron al extremo, en orgías, toda esa área, hasta mataron también, dice allí. Ya, lo mataron a uno de los mano derecha de Aarón. Aarón se quiso imponer, pero recuerda que después ese Dios, por dejar a los seres Rab o a los israelitas que dieron vida a ese becerro de oro y conocieron ese poder de las tablas Me, ellos ya tenían ese poder. Se dice que allí, al bajar Moshe, baja con una rabia Moshe, con un enojo Moshe, baja del cerro, de recibir la Torá, y rompe la Torá, dice, y en ese momento dice, todos los que están conmigo, levitas, vénganse acá, acaben con todo, familiar, vecino, hijo, todo lo que se ha rebelado contra Dios, y los destruye a todos. Se dan cuenta, los destruye a todos. Y aparte de ello, después el Dios de la Torá se venga de Aarón porque permitió que los Ererab, estos personajes que se rebelaron contra ese Dios, obtengan esa tecnología y mata a sus dos hijos de Aarón. Dios se venga. Recuerda que ese Dios se vengó. Le dijo, mira, yo les tenía previsto. Mira, tú te sometiste. Era que luches hasta el final, no los des esa tecnología. Ahora tus dos hijos pagarán el precio. Y murieron los dos hijos después de Aarón. Murieron los dos hijos de Aarón. ¿Se recuerdan esa parte? Exactamente, Yersoan. Aarón se quedó callado porque eran muchos contra él. Y él no conocía cómo manejar esa tecnología de la tablas Me o tabla de la Torá. Él no conocía a la perfección. Sabía algo, sí. Pero el que sabía más era Moshe. Y Moshe, al bajar, se le fue entregado todo ese poder. Y él rompió esas tablas, dice. Supuestamente rompió y después se le entregó otra tabla más poderosa para crear caos. Que eran las tablas Me, que controlan el ambiente, el clima. Con eso también se dice que abrieron el Mar Rojo en gran parte. No exactamente como lo dice la Torá, pero abrieron el Mar Rojo y aniquilaban a sus enemigos. Pero había tiempos que no los judíos lo tenían. Recuerda que en un momento hablamos que Marduk y Babilonia también los venció con esa misma tabla. Con esa misma tabla. Los romanos también en su ocasión tuvieron esa tecnología, por eso Tito, el romano, los destruyó en su segundo templo. No pudieron defenderse. ¿Ya? Les habían quitado esa tecnología a los judíos. Y los romanos lo tuvieron. Recuerda que los romanos se volvieron su pueblo elegido del mundo Anunnaki. Entonces, allí está la información clara, que yo lo veo muy claro. Sé que ustedes también ya lo están viendo tan claro, el secreto, acá está. El secreto develado para mí, yo ya lo he visto acá, que este milagro se trata de tecnología nada más, señores. Tecnología. Tecnología que con esa tabla de la Torá. Y por eso el mundo judío vive en caos, en guerras, en destrucciones. Y por eso también tienen mucha tecnología. Pero no solo ellos, sino que también el pueblo que era elegido de acuerdo a los imperios. Recuerda que Marduk elegía al que era más leal. En sus tiempos eligió a los babilonios. Y al mundo judío lo desechó. A ese pueblo lo desechó. Los eligió a los babilonios. Recuerda que a Ciro lo llamó su Mesías. Su pueblo amado lo llamó a Ciro el persa. Karen Benítez, siempre me pregunté por qué Dios tenía un pueblo favorito. Ahora entiendo que no era el Dios verdadero. Exactamente, no era un Dios verdadero, es un Dios diminuto nada más, el Yuhebajé, que son varias seres, no es un individuo, son muchos, pero trabajan como una organización, uno. Por eso el judaísmo te dice, no, que Dios es Ejad, uno. Sí, uno, como una corporación que su plan de acción, por ejemplo, es tienen una misión, uno, ¿ya?
Saludo para Lolo Covarrubio. Sí, es amplio este tema, pero he tratado de que se pueda entender, ya que yo lo entiendo a la perfección desde mi mente, pero una cosa es explicarlo, es otro tema, ¿no es cierto? Yo lo puedo entender ya, y acá tengo todas las herramientas. Sí, Yersoan dice, Yeshua dijo que claro, se refiere para el pueblo de Enlil, es homicida desde el principio. Sí, de hecho, porque ellos inyectaron la idea de los sacrificios. Son homicidas. Yeshua cambió, modificó la historia al indicar que él no vino. Y en este libro también habla, que en otra ocasión vamos a hablar sobre el tema de, por ejemplo, de la llegada del Mesías desde la versión Anunnaki, ¿ya? Desde la versión Anunnaki. Y no de la versión cristiana, porque el cristiano te cuenta desde otro enfoque, ¿ya? Desde la versión de los libros de Anunnaki, la llegada del Mesías, ¿cómo se da? Para ver otra perspectiva, no la perspectiva oficial. Yo ya no creo en la perspectiva oficial. La perspectiva oficial viene a ser desde el mundo judío su Torah. Y la gente dice, no, esta es la verdad, Señor, la Torah. Y pelean, discuten. Y a los que te creen un poco más que saben, se van al Zohar, al Sefer Yetzirah. Esta es la verdad. Y algunos te dicen, no, la verdad absoluta es el Zohar, Señor. Si tú le discutes al Zohar, no, estás yendo contra Dios, Señor. Te volviste rasha, malvado. ¿Se da cuenta? Y el cristiano, no, el Nuevo Testamento, esa es la verdad. Y yo ya no me voy, esa es la historia oficial. Yo me voy a la historia extraoficial. Por eso vamos a dar a conocer también información de la llegada del Mesías desde la perspectiva de los libros sumerios, que es otra versión, como lo vemos. ¿Ya? Entonces estamos aclarados que el becerro cobró vida y se puso a hablar cuando se le insertó un pergamino que viene a ser un chip, una tecnología avanzada para que hablara ese becerro, para que haya música, para que bailen en el evento del Becerro de Oro, donde hubo orgías, donde hubo mala lengua porque nadie tenía que sublevarse ante ese Dios, por eso se dice que hubo mala lengua. Nadie tenía que sublevarse ante ese Dios. Ese Dios quería sumisos nada más. Y el que hablaba, él lo castigaba. Ya vimos que a su propio elegido, a Aarón, lo castigó. Le dijo, no te voy a matar a Aarón, pero lo voy a matar a tus dos hijos. Y mató a sus dos hijos. Está escrito en la Biblia, ¿o no? Yersoan, Yuri, ¿nos podrías explicar algo sobre por qué Caín mató a Abel? Por favor, le agradezco. Sí, eso vamos a hablar. Hasta aquí ya llegamos, creo que entendimos esta parte. Lo vamos a poder volver a explicar más profundo en otra ocasión. Y vamos a terminar con la pregunta de Yersoan, ¿ya? Pero antes tengo otra pregunta también de Julio. Julio nos dice, ¿quién es Satanás? Satanás es amplio el tema, pero viendo desde la perspectiva sumeria, Satanás viene a ser Enki, la serpiente, ¿ya? Y también en el mundo cristiano lo conocen como la serpiente, Satanás. Ahora, Satanás vamos a ver de qué perspectiva, porque Satán significa oponente, adversario. Si yo quiero ser libre, es decir, amar a la humanidad, respetar a la humanidad, vibrar en unidad, pero el Dios de la Torah te dice, no, tú tienes que obedecer lo que yo te digo. Entonces, ¿quién es el Satán allí? El Dios de la Torah, el Dios de la Biblia. Él me dice, el Dios de la Torah me dice, maldice a tus enemigos y bendice a los que me aman, algo así, ¿cierto? Y yo no quiero maldecir a nadie porque yo soy un ser libre, quiero que haya unidad, paz, amor. Entonces, ¿quién es el Satán? Él me está imponiendo que yo maldiga a mis enemigos. Y yo ni siquiera quiero maldecir a nadie porque no tengo enemigos. ¿Cierto? Entonces es una perspectiva más avanzada, ¿ya? ¿Quién es Satanás? Satanás significa Satán, Satán adversario, oponente, el que no te deja tener tu libre albedrío, te manipula, te lleva a la cárcel mental, para programarte e inducirte a que tú te alimentes a él en sacrificios. Imagínate un cristiano se va a su iglesia, a cualquier iglesia cristiana, se va, se arrodilla, sufre, llora, y ya le está alimentando con la vibración del dolor a esa entidad, ese arconte. O los arcontes están también en paralelo fusionados con el equipo Yuge que viene a ser los Anunnakis, que están en la cuarta dimensión. Entonces el cristiano va, sufre, llora, porque pecó. Por ejemplo, hace poco conversando allí con una persona, me dice que su familiar es homosexual y él quiere que Dios le cambie esa manera de pensar, de ser homosexual, y se arrodilla todos los días pidiéndole a Dios, cámbiame para ya no ser homosexual, ahora ser hombre, porque este es un pecado ante ti. Sufre todos los días, es homosexual, aunque dice que lo ven en la calle contento, feliz, finge nada más, pero ese homosexual está ahí sufriendo.
porque le inyectaron la idea de un Dios que él debe sufrir. ¿Por qué ese homosexual nada más no entiende que la alimentación que lo insertó el sistema, Monsanto, las hormonas, todo ello, por eso nació como homosexual? Es decir, ese Dios mismo creó que esta persona salga homosexual. Con la alimentación, con las hormonas, el sistema Monsanto, recuerda, Monsanto son los títeres de Yuhebajé, del Dios judío. Son judíos los de Monsanto. Ahora se llama Bayer. Modificaron el alimento y por eso muchos se vuelven homosexuales. Y él está pidiendo que Dios le cambie. Y él no puede cambiar. Está pidiendo un milagro. Pero el cambio tendría que ser cambiar de alimentación, cambiar de paradigmas y dejar de tener miedo. Que gradualmente va a cambiar él, pero todo fue a través de la alimentación. Entonces, eso te lleva a tener miedo en ese Dios. Del libre albedrío, él podría seguir como homosexual un tiempo, pero después cambiar gradualmente, pero no viviendo en ese temor que Dios le va a castigar, porque Dios no castiga, Dios te dio libre albedrío. ¿Ya? Dios te dio libre albedrío. Ahora, no está bien para nosotros despiertos ya un homosexual que sea homosexual, pero el mismo sistema lo empujó a ser así por el alimento, por la costumbre, por la moda, etc. ¿Cierto? Sí, Gerson, el mismo Dios te dice, no, maldice a mis enemigos. Él mismo maldice. Y hemos hablado muchas veces que el mundo judío se junta en sinagoga con un minyan y todo el día maldiciendo a ellos. Todos los días maldicen. ¿Se da cuenta? Entonces, ellos viven en el mundo de la mentira nada más. Ahora sí, para responder a esta pregunta, entonces para usted no existe Dios, me dice. Gente, parece que son amigos nuevos ellos, Berbat, porque ya hemos hablado muchas veces que para mí Dios existe, pero desde otro enfoque, es una conciencia nada más. Ellos parece que nuevos que te dicen que no existe, creen que soy ateo. Nada que ver, porque no creo en el Dios bíblico, en el Dios de la Torah, ya no, nada que ver con el ateo, nada que ver, estamos en el despertar de la conciencia, ¿ya? Había la pregunta me olvidé cuál era la pregunta que me hacía Yarzón. Por acá le tengo, entonces. ¿Por qué Caín mató a Abel? Perfecto. Vamos a responder esto, ¿ya? Recuerda que Caín se rebeló contra el Dios de la Biblia o de la Torá. Se rebeló porque él no quería hacer sacrificios. Caín no quería hacer sacrificios. Él quería utilizar su libre albedrío. No quería subyugarse ante un Dios. Pero ese Dios le obligaba a todo ese grupo que haga sacrificios de animales. Y él no quería ver sufrir a matar ningún animal. Y hasta le pedía sacrificios de humanos, tal como en el episodio de Jefté, que el Dios de la Torah pide sacrificios humanos. Pero Abel, que lo dicen el bueno de la película dentro de la Torah, era el malvado. Bueno, no podríamos decir ni siquiera era malvado Abel, era un zombie nada más. Un obediente al sistema, un hipnotizado, embrujado nada más. ¿Por qué él obedecía al sistema? Abel vendría a ser un ser sin alma, un golem, que obedece al sistema sin cuestionar. Dios le dice, mata animales, haz sacrificio. Y él obedece nada más porque cree que, como vio tantos milagros de ese Dios, con la tecnología, le voy a obedecer, no me quiero sublevar. Pero Caín se sublevó. Recuerda que los Anunnakis crearon al humano con un cerebro reptil. Y el cerebro reptil estaba tan fortalecido de Abel que él se mantenía sumiso nada más, como un borrego. Obedeció todo lo que decía este Dios Anunnaki. Pero Abel no. Perdón, Caín no, se rebeló. Caín se rebeló. Entonces, desde este enfoque nosotros vemos que Caín vendría a ser, para ponerle un ejemplo, directamente yo vendría a ser Caín y Abel viene a ser el borrego que está allí en la iglesia cristiana, en el judaísmo con su Torah allí sumiso, haciendo sacrificio de noche, cantando salmos, maldiciendo a la humanidad. Ese vendría a ser el Abel actual. Yo soy el Caín, el que no me someto a ningún Dios, ama a la humanidad, no maldigo a nadie, me sublevé ante ese Dios de la mentira, ante ese reptil, ante ese Anunnaki. ¿Se da cuenta para ser más claro, ya?
Eso yo ya entendí, por eso ninguna religión, ninguna iglesia, ningún rabino hoy lo toma en cuenta. Ya despertamos nuestro maestro interior. Entonces, estamos dentro de nuestro libre albedrío, solamente actuar en el amor, amar a la humanidad. No tengo que maldecir a nadie. Yo antes, cuando era religioso, maldecía diariamente con mi sidur, ya les comenté, mi sidur hacía los sacrificios, también estaba ya involucrado en el tema de Yom Kippur cuando iba a matar el gallo blanco. La capará, ustedes conocen la capará, que mata el gallo blanco, es el Yom Kippur, no brujería, ¿cierto? Entonces, imagínate, yo antes hacía eso porque yo antes era Abel, el sumiso. Yo era Abel antes y me convertí ahora en Caín. Que el Caín es el bueno de la película desde la conciencia quinta dimensión del despertar, pero el malo de la película para el religioso adoctrinado. Es decir, Caín, si tú le quieres ver desde el árbol de la vida, vendría a ser el lado derecho, Binah, el que se está despertando. El lado derecho, el Jokmah, el hemisferio derecho sería Caín. Abel vendría a ser el cerebro izquierdo, el que celebra Shabbat, el que maldice, ese vendría a ser Abel, el sumiso. Cuando todavía repiten como borrego en el internet, dicen, no, maldice, maldito el que te maldice, bendito el que te bendice, ese también es un borrego, vendría a ser Abel. Porque recuerda que con tu boca, y lo dice en la misma Torá, los mismos profetas lo dicen, Oshea dice, ya no se matarán animales, ni sacrificios en el templo. El sacrificio será de vuestros labios, dijo Oshea. Cambió. Aunque sigue habiendo sacrificios, de hecho sigue habiendo, pero también el sacrificio será de vuestros labios, dice. Entonces el judío, el cristiano, cuando maldice, cuando te predice, no, te va a castigar Dios, te va a destruir Dios por ser blasfemo, él es Abel, el borrego de Dios, versus tú, el despierto, versus yo, el despierto, somos Caín, el que tomamos nuestro libre albedrío, el que ya no quiere hacer sacrificios humanos, el que no quiere hacer sacrificios de maldiciones. ¿Ya? Yo entiendo esa parte porque yo viví, maldecía a la humanidad anteriormente con el sidur, como hace el judío. ¿Se da cuenta? Entonces yo lo viví, no es teoría nada más. Yo maldecía y llegaba la vibración de la maldición al otro y lo hacía daño. Te dirán, sí, recuerda que la boca tiene poder de matar, destruir. Crea caos a tu vecino, al quien le mandas. Imagínate si te juntas con 10. Con 10, como dice el Minyan en la sinagoga. 10 personas maldiciendo un egregor más fuerte, porque recuerda que el ángel, el malaj, también significa una energía de la palabra. Y dice literal, la palabra mata da vida. Entonces llega como una vibración negativa a destruir a tu vecino, tu amigo, porque lo odias. Eso yo hacía antes. Yo era Abel. Ahora soy Caín. No odio. Me sublevé antes de Dios. Eso es. Esto no lo va a entender un religioso. Va a utilizar cualquier mecanismo. Pero usted ya lo entiende ya. Usted ya lo entiende porque ha despertado. Ha despertado y está despertando. Exactamente, Gerson. Yeshua dijo Ragens, misericordia. Ragen significa misericordia para los amigos que han estudiado hebreo. Ya Ragen misericordia. Quiero, no sacrificios. Entonces, él no quería sacrificios, ni siquiera sacrificios de maldiciones. Pero el Dios judío, el Dios de Israel, quiere maldiciones. Investigue el Sidur. Yo les he dicho que les comparto en el grupo de Telegram el Sidur. Tengo diferentes versiones del Sidur donde se habla de las maldiciones en la Amidá, el rezo central. Dios, el verdadero Dios, ¿tú crees que va a decir maldice a tus enemigos en el rezo? Y aliméntame con maldiciones. ¿Tú crees? Un ser humano despierto no dice eso, no cree eso. ¿Cómo voy a maldecir yo a la humanidad? A cualquier raza que sea indígena, que sea africano, rubio, etcétera, da lo mismo. Todos somos uno. Esa es la conciencia del amor, de la unidad. Pero este Dios que trajo las religiones, las vanas repeticiones, lo dijo Yeshua, ahí está Yersoan. Él dijo, las vanas repeticiones no ponen carga a esos fariseos. Los fariseos son los de la actualidad. No solamente los fariseos son los judíos, sino que también los cristianos, los pastores, que te piden diezmo para saquearte allí.
te pide que te levantes en la mañana a ayunar, a orar, pero con sus hechos dicen lo contrario y te empiezan a maldecir. ¿Te das cuenta? Por sus hechos lo conoceréis, dijo Yeshua. No por lo que yo puedo decir muchas cosas, pero mis hechos, Señor, yo maldigo, me junto con mis amigos en el minyan y empiezo a maldecir. A sus hechos está hablando lo contrario, está maldiciendo, odiando a todo el mundo. Pues. Josué, supuestamente el héroe de Dios, mataba bebés de los cananeos, robaba, violaban mujeres. Por sus hechos lo conoceréis, ahí usted está claro. Ese es el Dios de la Torá, el Yuhe-Bajé, el Dios que le conocen como Hashem los judíos, y que viene a ser el Anu Enlil, Anu y Enlil, que creó a la raza humana así genéticamente. Pero tú que despiertas, entiendes que el cuerpo humano que tú tienes es breve, pero tu conciencia que es inmortal, eso eres tú, esa es la conciencia de Dios. Tú eres el mismo Dios, esa conciencia infinita, que no muere, no perece. El cuerpo sí, cambia de forma. De hecho, que no se destruye el cuerpo porque también vuelve y se nutre con las plantas, etcétera, ¿cierto? Pasa un proceso nada más. La energía no se crea ni se destruye. Sí, ese es el cuerpo, que es energía. Pero tu alma, que es etérica, no se destruye. Eso lo conocen como espíritu los amigos cristianos. Ese eres tú, el inmortal. Entonces no tienes que someterte a ese Dios. Esa era la respuesta para mi amigo Yersuan. Me dice, ¿quién fue Caín y Abel? En este caso, yo soy Caín, ¿ya? Abel es el sumiso que está en la religión allí. Y obediente al sistema, maldiciendo, odiando, yéndose, porque le dice un librito de cuentos, de profecías, le dice, vuelve de los 4 extremos de la tierra, te traeré Israel, y volverás a tu tierra que fluye leche y miel. Y muchos amigos que se están convirtiendo al judaísmo ahora, actualmente, muchos borregos que todavía que no despiertan, están Argentina, Perú, Ecuador, chilenos que conozco se han convertido al judaísmo y están yendo a vivir allá a Israel. El Estado les da tierra gratis, casa gratis, les da trabajo, sí, pero no saben que están yendo a ocupar tierra que no les corresponde, porque le dijo un librito, no, pero si Dios le dijo, ¿cuál Dios? ¿Es el libro inventado por ellos mismos, por los Anunnakis? ¿Por qué ellos quieren alimentarse? Entonces ellos le inyectan una filosofía, una palabrita. Recuerda que la palabra da vida y muerte. Entonces les da vida para querer ellos que tienen que ir a tomar esa tierra y como robots van ellos. Y pasan los años, su nueva generación, los que ya vivieron, imagínate, 50, 60 años, muchos. Hace poco conocí un chileno, bueno, acá cercano, un peruano, un amigo peruano que se convirtió al judaísmo, ya 60 años ya que él ya tiene. Pero hace unos 30 años se convirtió al judaísmo él. Se fue a vivir a Israel. Y él ya tiene hijos, sus hijos ya tienen muchos de ellos 20, 30 años. Pero sus hijos ya nacieron en Israel. Y se han hecho la conversión, Brit Milá, todo como un israelita, un judío. Ellos están en la guerra, matando bebés, destruyendo, porque supuestamente es la ley de su Dios. Los engañaron. Él se fue por beneficios nada más. Quería casa gratis. Ahora soy del pueblo elegido. Y muchos de repente ustedes han caído también. Yo casi caigo en ese juego. Pero qué bueno que despertamos. No estamos siendo el Abel sumiso yendo a matar porque Dios te manda. Sino que nosotros no obedecemos a ese Dios. Obedecemos a nuestra conciencia del amor, al Dios verdadero, que es la energía del todo. El Dios de la armonía. Ese es el verdadero Dios, ¿ya? El que no tiene nombre. Porque es infinito. Es el absoluto. No necesita nombre, él simplemente necesita que nosotros entendamos que nosotros somos la conciencia del amor. Eso es, y él no tiene religión. A ese Dios vino a compartir la información, el Yeshua. El Yeshua no que está escrito en la Biblia cristiana, ya está manipulada por Constantino y los mismos judíos en diversos concilios. Se da cuenta, eso vino a hablar Yeshua y por eso lo persiguieron a Yeshua. Y por eso también a muchos de nosotros, en este caso, me da lo mismo si se molestan conmigo, pero muchos ya me han escrito, me han mandado maldiciones por interno, que Dios te va a destruir, pero yo sé que ese Dios no destruye, el verdadero Dios no destruye a nadie, ellos mismos son los que mandan maldiciones. Y cuando nosotros ya entendemos que somos ese ser libre y no hay temor, ese temor no
no tiene fuerza sobre nosotros. Estamos por encima de esos seres astrales nosotros, por encima de esos que le llaman demonios. ¿Ya? Les comento literalmente que anteriormente a mí me atacaban los demonios. Yo abría puertas. Recuerda que tú cuando haces un contacto con los demonios, con los arcontes, porque hay pactos, depende de la religión que estés. Si eres cristiano, vas a hacer, te vas a someter, recibe la sangre de Cristo, viene tu pastor y ya hiciste un contacto, un contrato con ese Dios. Abriste un portal. Si eres judío, la Brit Milá, al octavo día el bebé, o tú empiezas a hacer el Shabbat, etc. Y ahí hiciste un contrato con ese demonio, con ese arconte, con ese Hashem, y él tiene poder sobre ti. Entonces, él empieza a crear el mundo de caos en tu vida. Entonces, tú empiezas a vivir episodios duros, tal como yo lo vivía. Pero cuando rompes ese contrato, yo rompí el contrato así con decretos. Y gradualmente empecé a desprogramarme. Entonces, ese Dios no me afecta. No puede conmigo ese Dios. Y ni sus maldiciones de los religiosos me puede llegar. Porque estoy encima de ellos, porque somos los seres de luz. ¿Se da cuenta ahí la diferencia? No tengo miedo a ellos. ¿Por qué? Si nosotros somos seres de luz, amamos a la humanidad. Nos volvemos inmunes a las maldiciones de los religiosos y de ese Dios. Esa es la protección del... Recuerda que hace poco también hablamos del aura. Cuando nosotros vibramos en miedo, cuando el humano vive en miedo, intimidado, subyugado por ese Dios, el aura se contrae. El aura tiene aproximadamente en su entorno, el aura 2,5 metros en círculo, ¿ya? En círculo, que eso viene a ser como el templo de nosotros, el círculo. 2,5 metros abarca en tu entorno una energía de luz que se mantiene expandida cuando tú vibras en amor, en seguridad, en confianza en ti mismo. Entonces, es como un muro que mandan vibraciones negativas a la oscuridad, el Satán, el Dios judío, etc. Y rebota, porque tu aura está tan potente de luz, con ese amor, con esa vibración, seguro de ti mismo. Pero cuando el humano está temeroso, está con miedo, se contrae su aura y se reduce. Y entonces todos los dardos del Satán o de cualquier religioso o cualquier brujo le va a llegar porque él mismo debilitó su sistema inmune que viene a ser ese escudo energético o aura. ¿Se da cuenta? Entonces, ningún brujo, ningún Dios bíblico podrá contra ti si tú vivieras en amor. Tu escudo energético, el aura, se mantiene expandido. Allí está el secreto, Señor. Pero si empieza a vibrar de miedo, que te va a maldecir, te va a destruir, ahí se contrae. Pierdes la protección. Entonces tú no tienes que tener miedo ni a un brujo, ni a un religioso, ni a ninguno de ellos. Solo vibrar en amor, hacer lo correcto. Antes yo, cuando estaba en el mundo religioso, yo vivía en miedos. Entonces se contraía mi escudo energético y a veces ya me atacaban los demonios, los arcontes me venían a ahorcarme, no me dejaban dormir. Una vez me vino a ahorcar en la noche cuando estaba durmiendo yo, ya me quiso matar por religioso, entonces yo tenía que hacer mantras de salmos, leer los Yehudín, los 72 nombres de Dios. También tenía herramientas de la Kabbalah para luchar contra ese demonio. Me atacaban 3 demonios de arcontes. Arcontes venían. Por ejemplo, una ocasión yo estaba celebrando el mes de Tebet, el ayuno del 10, el 10 de Tebet. Hay un ayuno que aproximadamente cae entre noviembre y diciembre. Vinieron a las 4 de la mañana 3 arcontes que eran de generaciones pasadas ya. Generaciones pasadas porque yo les veía que tenían rasgos indígenas, ¿ya? Vinieron 3 a atacarme, querían matarle a mi hijo. Pero yo me levanté con todos los mantras, porque yo también vivía en guerra. Recuerda que era un ser de guerra, yo era un guerrero de ese Dios, ¿ya? Entonces empecé a utilizar mantras, me levanté y ellos huyeron, 3 demonios, ¿ya? 3 seres huyeron. Literal lo vi, los demonios. Pero ahora, por allí quizás quieren venir, pero no me afectan a mí, no llegan a mí. A diferencia que antes, cuando era miedoso, era un ser subyugado por ese Dios y leía el Zohar, leía la Torá, todo ellos pensando que Dios me va a castigar, me va a llegar un tikkun, o maldecía. Entonces ahí, con esos contratos, ellos tenían permiso para atacarme a mí. Versus yo rompí contrato con ese Dios
¿Tú crees que me atacan? Me volví un ser pacífico. Entendí que mi mundo interior crea mi mundo exterior. Eso entendí. Que mi mundo interior crea mi mundo exterior. Entonces, si yo vibro en amor, el reflejo va a ser el amor. Recuerda que la ley del universo es lo que das, eso recibes. ¿Cierto? Si yo doy una sonrisa, eso se retorna. Acción y reacción, nada más es el universo. Esa es la ley de la armonía. Versus el religioso no entendió eso, por eso anda maldiciendo. Y si está maldiciendo, ¿cuál va a ser la devolución? ¿Qué está dando para que reciba? Pero ellos, como son ciegos, no van a entender. Y se cree el sadik todavía. Se cree el sadik, no, yo soy el justo de Dios, de Hashem, como yo me sentía antes. Pero yo les entiendo porque yo también me sentí igual antes. Peleaba con los brujos, con hechiceros, porque yo tenía contratos. Pero después que entendí que ya y empecé a vivir esta situación de liberación, empezó mi campo energético a fortalecerse porque empecé a vibrar en la acción, en el amor. Huyeron los brujos, no hay. ¿Se da cuenta? Se desaparecen. Porque recuerda que esto es como la ley de la atracción. Tú atraes de acuerdo a tus frecuencias. Si tú te elevas tu frecuencia, ellos ya no te alcanzan porque ellos son seres de baja vibración de la cuarta dimensión. Tú te vas a la quinta dimensión. Es como en el sistema educativo. Uno que está en secundaria no le va a alcanzar al que está en la universidad. No va a entenderlo, no va a llegar a ese nivel de jerarquía. Ese es el nivel frecuencial, ¿ya? Es el nivel frecuencial. Saludo para Gloria. Bueno, ya casi por culminar, he visto cosas muy raras. En este caso, yo lo que hacía los mantras es de los 72 nombres de Dios, visualizaba el Zohar, hay un Yihud, diferentes Yihud, ¿ya? Yihud significa fusión. Los salmos leía, a veces 10 salmos, pero yo no le recomiendo hacer eso porque estaría haciendo contrato energético nuevamente con los arcontes. Ahora lo que tú tienes que hacer es empezar a vibrar en seguridad, en confianza, en amor. O puedes hacer un mantra ahora. ¿Cuál sería el mantra que yo te recomiendo? Declarar en el ahora. Recuerda que la palabra tiene poder de dar vida o muerte, pero tú quieres vivir en amor, en unidad. Entonces tienes que actuar de la misma manera y también emitir esa frecuencia. Puedes decir, yo soy un ser de luz en el ahora, no en el pasado, no, yo seré, no. Sino que yo soy un ser de luz, soy un ser de paz, soy un ser de amor, soy un ser de salud infinita, soy un ser de prosperidad. Eso vendría a ser una oración. Oración es un conjunto de palabras que tú con tu palabra tienes poder de crear. Esos son los mantras que los puedo recomendar, pero ya no el mantra que anteriormente le hacía el Zohar. Esos son contratos con las entidades de la oscuridad, ¿ya? Eso es Gloria. Saludo para Gloria. Entonces, eso sería lo que recomiendo, esos mantras para vibrar en amor. Exactamente. Saludo para Gloria. Estamos hasta la siguiente con otra transmisión más. Muchos saludos, ¿ya? Vamos a estar tocando diferentes temas.